¿Qué es una vacuna? Primero, un producto biológico, porque es generado a través de microorganismos. En segundo lugar, se aplica a personas sanas. El siglo XX es un siglo de mayor esperanza de vida que entraron las vacunas. Y el COVID, no nos olvidemos, tiene efectos trombogénicos y cambios hormonales. Si la gente dice, es la vacuna, digo, perdone, usted tiene COVID andando por su sangre. Muy buenas noches, estamos aquí reunidos para hablar con un invitado muy especial. Este es mi padre, tiene muchísimos años de experiencia siendo vacunólogo. Viene aquí por petición mía y también por petición popular del grupo de anfitrionas. Él se llama José Santiago, Sí. Viene desde Venezuela, va a estar unos días y vamos a aprovecharnos. Hoy vamos a preguntar todo desde ya la propia experiencia personal, que es muy interesante, hasta si sirven, si no sirven, cómo funcionan, porque deberíamos o no deberíamos vacunarnos. Así que Dayana, que tiene algunas cosas en común también con José Santiago, te paso el micrófono. Hola, buenas noches. La verdad que estamos súper emocionadas e ilusionadas con la participación especial de José Santiago, no solo porque es el padre de Valeria, nuestra querida Valeria, que ya dice mucho, sino porque, como bien decíamos al inicio, tiene una experiencia súper amplia en el desarrollo de vacunas y también en todo lo que es el proceso de bioingeniería. Así que esto suena un poco a ciencia ficción, pero ya nos vamos a dar cuenta que es un mundo apasionante. Así que, José, bienvenido. Muchas gracias. Oye, es un placer, lo agradezco. Y lo mejor que tengo mis dos hijos aquí. ¿Ok? Es un placer estar acá. Voy a hacer un breve resumen de quién soy yo desde el punto de vista académico. ¿Okay? Yo me gradué en la Universidad Central de Venezuela en la Escuela de Biología, específicamente Biología Celular. Después hice mi posgrado en Bioingeniería en la Universidad Nacional Autónoma de México. Y después hice una gran cantidad de cursos en el Instituto de Butantan, en Cuba, en el FILA, en CIGB, en Canadá, en el CONOC, en el NIH en Estados Unidos, de regulatoria, producción, control, y actualmente terminé trabajando en el Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel, y ahora soy asesor en Venezuela para diferentes empresas, incluyendo el Instituto de Higiene. ¿Okay? Entonces, comencemos. Pues está claro, Dayana, que sabe muchísimo. Fuera de micrófono, nos estaba contando que él realmente quiso ser, antes de biólogo, astronauta. ¿Cómo pasas de querer ser astronauta a dedicarte a las vacunas? El universo. Cuando el universo dice que no vas a hacer eso, no lo vas a hacer. Entonces, ¿qué pasó? Que empiezo, no había astrofísica, que ingeniería ni sería astrofísica en Venezuela. Uh-huh. Y mis padres no tenían el poder económico para llevarme a Estados Unidos para desarrollar una carrera en ese mundo. Pues. Entonces yo me voy a estudiar ingeniería eléctrica. Lamentablemente, en aquel momento se suspenden las actividades. En el año 80 suspenden las actividades, y en ese tiempo yo empiezo a tantear otras alternativas. Intenté IUT Región Capital para estudiar ingeniería electrónica, administración en la Universidad Simón Rodríguez, y mientras tanto metí los documentos en la misma Universidad Central en biología. Y cuando el destino dice que es ahí, me gradué y ahí está, y es lo que estoy... Me hace mucha gracia que no te haya gustado administración, porque tú estuviste a punto de forzarme a estudiar administración. Me parece porque muy irónico. No quería que pasaras por el trabajo que yo pasé. Ya tiene un hijo que estudia administración. Ya, muy bien. Fuera de micrófono, Dayana preguntó cómo es la vida de alguien que está en primera línea de la creación de fábricas de vacunas y cómo concilia, y apuntó además Valeria, que como aquí reinventamos las reglas, esa es la típica pregunta que se le hace a las científicas: ¿cómo concilias? José, ¿cómo conciliaste? Es verdad. Esto es lo más complicado de todo esto, porque el hombre tiende a enfocarse
Nosotros somos más enfocados, ustedes son más amplias en ese sentido. Y cuando estamos en una actividad de esa magnitud, que es desarrollar un producto, crear una empresa, que ha sido la actividad que yo más he desarrollado, te quita mucho tiempo. Y a veces yo me iba a las 7 de la mañana al instituto y me llevaba los dos hijos al colegio. Siempre me llevé los dos hijos al colegio porque no quería que ellos perdieran el contacto con el padre. Eso es una cosa que nunca permití abandonar. ¿Ok? Hasta que se me fueron a los 17 años y se fueron cada quien para España, uno para Alemania, otro para Italia, y bueno, me quedé sin hijos. ¿Ok? Eh, y durante ese tiempo lo que hacía era trabajaba, me enfocaba en esto y en la noche llegaba siempre a 10, 11 de la noche, porque también para lo puedan entender, yo tuve como 10 empresas en Venezuela. Y después que yo terminaba de trabajar, yo me iba a evaluar mis empresas, imagínense. Pues eso es multitarea. Pero yo iba a dar una pequeña, porque tuvimos el podcast de masculinidad y claro, la multitarea no es que sea inherente a la mujer, es una obligación o un mandato casi social. Yo no quiero, y Valeria tampoco, y Dayana tampoco, estar en multitarea. No queremos también cuidar a nuestros hijos, también encargarnos de la cocina, también encargarnos de las celebraciones familiares, de cumplir con los amigos y a mayores ser grandes profesionales. Las tres somos conscientes, lo hemos hablado aquí, que si te concentras solo en un área, eres la mejor de ese área. Lo de la multitarea es un mandato social más casi que algo biológico, aunque nos lo quieren atribuir. También se ha demostrado cada vez más que la multitarea afecta las regiones cerebrales y tiene un impacto grande en lo que es la concentración. Entonces, de allí también se relaciona mucho de que, claro, las mujeres se dedican mucho a la multitarea, pero eso las permite tener poco concentradas y no es solamente a nosotras, nos afecta en general a todos porque evidentemente hay muchas multinacionales que estudian la productividad, por ejemplo en Japón, se han dado cuenta que la multitarea tiene un impacto perjudicial sobre la productividad. Pero dicho este paréntesis, celebro que José Santiago, nuestro vacunólogo, tuviese mucha concentración y estuviese muy especializado, porque eso ha permitido que tenga prestigio, que haya podido realizar y concentrarse y especializarse en algo para lo que es alguien que en este podcast va a ser privilegiado, que son las vacunas. Y también fuera de micrófono estuvimos hablando, porque aquí hay gente que nos sigue en España y gente que nos va a seguir en Venezuela, que allí el sistema de vacunación es un poquito distinto. Por ejemplo, aquí se lleva todo informatizado, hay un control desde que nacen los niños y un programa y un calendario de vacunación que permite que se sepa en cualquier lugar qué vacunas has recibido, las repeticiones, las vacunas de recuerdo y qué programa sigues. Y por eso preguntaba con curiosidad desde este lado, ¿cuál es el sistema que ocurre en Venezuela? Desde el punto de vista de aplicación de vacunas, seguimos el régimen internacional, es decir, BCG iniciándose, hepatitis B, después los 3, 4 meses le colocan la triple o la penta, pero en una sola aplicación metes 5 antígenos, ¿ok? Y no es como antes que metías 1, 2, 3, 4, 5 aplicaciones a esto, ¿ok? Y así sucesivamente. ¿Qué pasa? Lo malo aquí es el registro de estas vacunas. Lo llevan por papel todavía. Yo no conozco todavía que haya un registro automatizado de niños que lo pueda ver en todos los estados cualquier persona. Yo lo viví aquí en España cuando nos colocamos la vacuna del COVID, y yo tuve que viajar a Italia, y nada más entrando a Italia con el código QR ya apareció todo. Y esto ya yo estoy registrado. La Comunidad Europea se maneja perfectamente en eso. Nosotros nos falta todavía un camino largo por recorrer en ese aspecto. Mi duda es, entonces, es muy probable que parte de la población venezolana entonces no esté vacunada y por lo tanto epidemiológicamente se nota. Es decir, hay más incidencia, por ejemplo, de varicela, de sarampión, etcétera, etcétera. Esto es una curiosidad, ¿eh? Sí, voy a darte un ejemplo. Hace como a finales del siglo pasado, hubo un pequeño brote tanto de difteria como de pertussis. Es decir, estamos hablando de difteria como tosferina. Y una de las cosas es que en Venezuela nunca se ha tendido
a reforzar contra la difteria y contra la pertussis. ¿Por qué? Porque no había una vacuna dupla o una vacuna acelular. Voy a explicar un poquito más. La vacuna difteria, pertussis, tétano clásica que se usaba en el tiempo era con difteria, que es una proteína doble molécula, igual que el tétano, y como la pertussis es una célula muy grande, se usa todo, y entonces le llaman pertussis celular. Eso se inyecta se inyecta a los niños, normalmente debería ser cada 21 días como cada vacuna, pero eso era un mes, 2 meses, 3, y después y el tercer mes, y después una de refuerzo, y eso se perdía, hasta ahí llegaba. Lo que se quería hacer era que posteriormente, a la edad de 6, 5, 6 años, reforzar, y se perdió. ¿Qué pasó? Que las vacunas van perdiendo efectividad, la memoria celular, las células B pierden la memoria celular, y entonces empezaron a haber brotes en adolescentes y en personas mayores de pertussis y de difteria. Entonces, ahí donde nace la creación de la vacuna dupla, DT, dupla para adultos, con menor cantidad de antígenos. ¿Okay? Pues vamos a entrar ya en materia, porque puesto que tenemos el privilegio de tener un experto en vacunas, me encantaría que diferenciaras, has mencionado el COVID y has mencionado las vacunas tradicionales, las que conocemos de siempre. Entonces, de una forma muy divulgativa, que no todo el mundo que nos escucha es biólogo molecular, cuéntanos la diferencia entre unas y otras, lo que representan y cómo funcionan en nuestro organismo. Voy a tratar de ser lo más didáctico posible. La clasificación de las vacunas se pueden hacer de muchas maneras, por origen, si es bacteriano, viral, si es parásitos, ¿ok? O si es inactivada, vamos bacteriano, damos la difteria, pertussis, tétano, que son bacterias, simplemente que el tétano y la difteria, ¡pum!, revientan y generan, y pasan al torrente sanguíneo la parte de la proteína, y es la que genera el efecto tóxico. Y la pertussis es la célula entera. ¿Qué otra cosa? La BCG, pero la BCG es una bacteria que básicamente genera la tuberculosis, ¿okay? El bacilo Calmette-Guerin, ¿okay? Y las vacunas virales, estamos hablando de la rabia, COVID, La gripe. la gripe, la clásica gripe. Hay muchas, no vienen a la memoria tanta, ¿ok? Yo no sé si ahora hay vacuna para el virus del papiloma y hay vacuna también para el herpes. El herpes también, todo puro virus, ¿ok? Otros son los parásitos, como el caso de la leishmaniasis, en el caso también del trypanosoma, que ya están trabajando a nivel molecular para aislar la molécula más estable, atacar esa molécula estable y desarrollar una vacuna que inhiba el proceso de estos dos parásitos, pues. Tengo una duda. ¿Las vacunas son el mejor método de tratamiento de una enfermedad? de prevención. De prevención. Vamos a definir vacunas. Claro, es que tenía duda porque ¿qué hace que las vacunas sean eficientes y para qué son eficientes? Claro. Pero me parece muy bien decir que es vacuna, porque aquí muchos oyentes seguramente lo habrán escuchado en un TikTok o en el reel de turno y no se sabe qué es una vacuna. Queríamos haber comenzado por ahí. Okay. ¿Qué es una vacuna? Primero, un producto biológico, porque es generado a través de microorganismos. En segundo lugar, se aplica a personas sanas. La vacuna nunca se va a aplicar a una persona enferma. ¿Por qué? Porque pasa a ser un tratamiento terapéutico. Entonces, la vacuna es para aplicar la vacuna a personas sanas, y el objetivo de ello es generar una respuesta inmunológica, activar tu sistema inmunológico para que genere unos anticuerpos, ¿ok? El sistema inmunológico tiene dos, el innato y el adaptativo. El innato son las lágrimas, la piel, todo eso. Y el adaptativo son las células T, linfocitos T, y los linfocitos B, ¿ok? Y cuando uno activa ese sistema inmunológico a través de presentarle un antígeno que tú has preparado previamente, generas una respuesta inmunológica donde el cuerpo reconoce que hay un agente extraño y lo ataca y lo destruye. Hay mucha gente, voy a responder, ya voy a decir algo con respecto a que hay mucha gente que no cree en la vacuna, porque a veces pienso que no le explican bien los detalles. La vacunación es simular un proceso que ya existía en la vida, pues. Cuando llega un insecto, lo que sea,
y te hace una picadura o tú lo respiras, y hay un virus, el sistema inmunológico lo reconoce y automáticamente empieza el proceso. El linfocito T ataca, reconoce, disgrega la molécula, la presenta a los linfocitos T helper, los T helper lo mandan a las líneas de B celulares, generan la respuesta inmunológica, se generan la respuesta de la selección clonal y generan las células de memoria y se genera una respuesta inmunológica que ataca al virus. ¿Qué es la vacuna? Es lo mismo, pero inyectado. ¿Inyectado con qué? Con un adyuvante. Ahora, ¿para qué sirve el adyuvante? Para hacer un efecto lento. Lo presenta poco a poco y entonces vienen las células T, aquí hay algo extraño, lo reconocen, lo agarran y lo mandan a las células B, ellos lo internalizan, lo presentan en la superficie y automáticamente viene el efecto de lo que es la generación de los anticuerpos y viene la cadena completa. Cuando ya termina el proceso, vienen las células T supresoras, paran el proceso porque no hay más nada que hacer y vienen nuevamente, bajan los niveles de los linfocitos, uno se saca la sangre, bajan los niveles bajísimos y quedan las células de memoria dando vueltas por todo el cuerpo. Viene otra picada, otra presentación del antígeno, las células de memoria dicen, esto lo he visto antes, esto es algo que reconozco, se activan, inmediatamente dan la respuesta. Cuando esa segunda respuesta se genera, es como la segunda aplicación de la vacuna, es lo mismo, activar el sistema inmunológico por segunda vez, porque genera más rápida la respuesta inmunológica, más específica y es mucho mejor. ¿Okay? Por eso que aplican 1, 2, 3 vacunas. Secuencias, ¿no? Y después es bueno, recuerden que nosotros tenemos, las células van muriendo, pero es bueno reforzar para que las células de memoria no pierdan esa capacidad y a los 5 años tú le dices, te voy a mandar esto para que lo recuerdes y le mandas una aplicación de la vacuna y recuerdan el antígeno. ¿Okay? Y hacen el mismo procedimiento. Me parece maravillosa esta explicación y yo creo que tendría que difundirse en muchos vídeos porque creo que, como tú dices, mucha gente, incluida yo, que estoy en el sector científico, digamos así, no había escuchado una explicación tan didáctica de lo que sucede en tu cuerpo, porque prácticamente lo que estamos es fabricando un mecanismo natural, biológico, parte de la vida, ¿no? Lo estamos sintetizando fuera y le estamos dando esa memoria a nuestro cuerpo para que cuando tenga ese peligro pueda, ¿no?, reaccionar. Yo tengo una pregunta, porque también hay mucha gente que dice, oye, no me quiero inyectar o no me quiero vacunar porque esto te genera síntomas adversos o parece que te enfermas al cabo de unos días. Entonces igual esa vacuna no sé, puede ser algo raro, me están poniendo algo raro en mi cuerpo porque me acabo sintiendo mal, me acabo enfermando. ¿Qué tanto es cierto en esto? Vamos a tocar ese tema. Mira, las vacunas no es que nada más la molécula, ¿ok? Dentro de la molécula tenemos un adyuvante, que es para la presentación del antígeno al sistema inmunológico. Hay preservativos que pueden ser desde el timerosal hasta el grafeno, el escualeno, todo eso. Hay una gran cantidad de adyuvantes. De todo, ahí todo. El clásico que usábamos nosotros, que era aceite, no me acuerdo ahorita, pero hay unos que tienen el grafeno, por así, no es muy bueno porque genera mucho magnetismo. Exactamente, que es lo que vino el problema con el COVID. Y esos elementos que están alrededor de la dosis que le estás aplicando son los que pueden estar afectando a la persona. Hay vacunas que se inactivan con formaldehído, ¿ok? Así sea la dosis muy pequeña, la normativa, las normas de la FDA dicen una cantidad mínima. ¿Qué es el formaldehído? Es justamente formol, pero para atenuar. Cuando tú haces un proceso de producción, terminas el proceso de producción, tú tienes que frenar la producción y tienes que hacer que no se te contamine nada porque vienen procesos posteriores, ¿ok? En algún momento tienes que agregar un elemento, un químico para preservar ese momento, que no es el preservativo como tal, y tienes un lote y mientras estás esperando para hacer la formulación, tú tienes ya ese producto, la difteria, la pertussis, la influencia, la hepatitis B y la IPV, que es la viral,
Cuando la vas a colocar, ya vienen todas protegidas, porque una sola contaminada pierdes un lote completo con 6 antígenos. Entonces tú proteges para que no pierdas el lote completo. ¿Sí? Recuerdo estudiar, incluso, bueno, como yo he tenido farmacia, he vendido mucha vacuna de todo tipo, las inactivas, las que solo tienen trozos de células de pared celular, las que tienen para que se reconozcan. Y claro, eso es lo que genera a veces controversia en la población que no controla del todo. Cuando tú utilizas un tipo de vacuna que lo que lleva es la bacteria inactiva, pero que lleva la gente como que dice que no, es lo que esto me va a provocar un efecto secundario como si tuviera la enfermedad un poco atenuada. En el fondo sí, es un poco así, pero no hay tanto riesgo, porque estás creando soldados eficaces y óptimos para evitar que eso, en su máximo grado, te mate. Y a veces es, desde mi punto de vista, no está del todo mal que hagas un entrenamiento con un pequeño efecto secundario, por lo que estás generando un campo de batalla óptimo para que si realmente llega a estar en contacto con la bacteria o con el virus, realmente no mueras, porque aquí nos estamos vacunando para no morir. Y de hecho, epidemiológicamente, que es lo que trataba de decir, el siglo XX es un siglo de mayor esperanza de vida que entraron las vacunas. Y es lo que no entiendo, como ahora los antivacunas no son capaces de encontrar ese dato. Hay 3 cosas que ampliaron la longevidad: el agua potable, los antibióticos y las vacunas. ¿Okay? Son 3 cosas importantísimas. ¿Okay? Y siguiendo tu palabra, vamos al caso de la vacuna de la pertussis, pues, y la leishmania, que antes eran o la bacteria o el parásito completo. ¿Qué se está haciendo ahorita? A través de los procedimientos de ingeniería genética ya sacaron todo, la parte que es la molécula que nos interesa, y ya no tienes que agregar toda la molécula, ya existe la vacuna DPT acelular, ¿okay? Disminuye los efectos secundarios de la aplicación de la vacuna. ¿Okay? O sea, estamos diciendo que ahora estamos optimizando, ¿no? Estamos optimizando las vacunas. Eso quiere decir también que las formas de aplicación se están optimizando. Es decir, que estos pinchazos que hacemos ya también están cambiando y tenemos otros formatos diferentes de aplicación de vacunas. Sí, exactamente. Ya vamos por hexavalente. Ya creo que hay una empresa que va por hectavalente. Ya existe en el mercado la difteria, pertussis, tétano, hemófilos, hepatitis B, IPV, que es la inactivada, y la polio inactivada, y me falta una que no me acuerdo ahorita. En esa sola aplicación colocas 7 antígenos. Wow. ¿Ok? Antes no era así, antes tenías que colocar 5, y además antes venía con formaldehído, con timerosal, timerosal, mercurio, más o sea problemas. Que acababas sintiéndote un poco mal. ¿Okay? Aunque fuesen microdosis, eran tóxicos. El formaldehído es tóxico, el mercurio es tóxico, no se elimina. O sea que se generaba, digamos, una respuesta que a lo mejor no venía relacionada con la propia vacuna, sino con claro, con los acompañantes, y que esos acompañantes al entrar en el cuerpo los reconocía, ¿no? Y generaba una reacción que no era la de la vacuna. Quiero hacer una última pregunta de la parte informativa, porque claro, estamos hablando de para cada ser humano actualmente que está vivo. Las vacunas también influencian la inmunidad de los hijos. Qué buena pregunta. Muy buena pregunta. Gracias. Estás hablando ya se ha demostrado que en la leche materna básicamente está las inmunoglobulinas A. ¿Ok? Entonces, hay personas que le quitan, no le amamantan a los hijos y empiezan a tener enfermedades. Y las personas las madres que amamantan a los hijos todo el tiempo mantienen a los hijos sanos. No se debe quitar cometer ese error. ¿Okay? Entonces, es bueno hacerlo. Amamantar a los hijos porque es importante que estén. Totalmente de acuerdo, pero a veces no sale la cosa bien. Tampoco hay que demonizar a las mujeres que no pueden amamantar. O no quieren. O no quieren o no pueden. Para eso existen las vacunas, para contrarrestar. Exacto. Con lo cual, gracias por darnos todas las posibilidades. Ha habido una explicación científica muy interesante y celebro también, José, lo bien que lo has explicado. Pero como este es un podcast que genera y que lo que queremos es generar debate y responder a lo que se está preguntando la gente, aquí entra otro tema, que es el
la decisión personal yo creo que las decisiones se deben tomar siempre informadas y creo que esta primera parte, que es la explicación, es importante porque hay mucha gente que dice yo hago lo que quiero, pero realmente cuando no sabes realmente sobre lo que vas a decidir, no tienes conocimiento profundo sobre ello, en realidad te estás dejando llevar, crees que estás ejerciendo la libertad y lo que estás ejerciendo es la ignorancia, porque si no sabes cómo funcionan las cosas, son opiniones no informadas. Por lo tanto, creo que la primera parte, que es la información, es interesante para tomar decisiones. Y ahora vamos a la última de las vacunas de todos los conspiranoicos del mundo mundial, que son las de AR mensajero. Las desarrolló Karikó, una húngara que ahora ha recibido el premio Nobel. Sé que son controvertidas porque son una innovación científica y tecnológica de última generación. De hecho, han abierto la puerta a las vacunas contra el cáncer. Yo te he escuchado también fuera de micrófono tus opiniones. Yo también tengo las mías. De hecho, yo realmente he admiro a Karikó, o sea que ya lo digo por delante. Si queréis, bueno, lo explicas tú que eres el vacunólogo, cómo funcionan las de ARN mensajero y luego tus reservas, claro. Está muy bien pensado porque en general la aplicación, justamente el RNA mensajero, lo que hace es generar la proteína de una sola vez y ya va directamente A dar una orden. a dar una orden y desaparece, el RNA desaparece. Exacto, no queda ahí, que eso es importante. Eso no queda ahí. Lo que yo vi mal en estas vacunas, en algunas, porque no las conozco todas, ¿ok? Es el tipo de elementos que circundaban a esa... Las coadyuvantes. Las De hecho, coadyuvantes. han retirado una. Ok. Poco se ha hablado. Pero había dos, Moderna y Pfizer, que se mantienen y hay una retirada. Sí. Interrumpo un poco para comentar. Ahora, las vacunas ARN mensajero, estamos hablando de la vacuna del COVID propiamente, ¿no? COVID, sí. Correcto. Esto generó mucha controversia. Yo tengo amigos que no se vacunaron porque tenían miedo. ¿Ok? Y yo, es su decisión. Sí. Pero pasaron problemas. Morían 1000 personas diarias. Sí. Yo no digo, es que no quiero tampoco entrar en la polémica, pero morían 1000 personas diarias. Sí. Y la verdad es que hoy podemos salir y es verdad que cualquier vacuna, cualquier fármaco, cualquier cosa, porque los cuerpos son distintos, pueden generar efectos secundarios. Pero creo que siempre en el mundo de la salud hay un factor riesgo-error, ¿no? O sea, riesgo-beneficio, perdonad. Y el beneficio, muriendo 1000 personas diarias, yo hablo solo de la población española, que llegamos a ese pico de 1000 personas diarias, simplemente, aunque haya gente con efectos secundarios, creo que el cambio es impresionante. ¿Qué objeté yo de esa vacuna? De todas las vacunas, y las vacunas tienen un proceso. Claro que fue muy rápido ya. Y después viene una etapa de preclínica y clínica, 1, 2, 3 y 4. No dio tiempo a hacer Pero ahora nada. te voy a rebatir esa idea y tú eres vacunólogo. La vacuna de SALT, de la poliomielitis, que se morían los niños, acuérdate de las imágenes de los hospitales con los pulmones de acero, que morían cuando se iba la luz y porque no podían respirar, porque se paralizaban totalmente el sistema respiratorio, porque la poliomielitis afecta al movimiento involuntario de la musculatura. SALT probó contra toda la ley de cualquier vacunólogo, claro, probó con sus propios hijos y salió bien. Es que la ciencia a veces es un poco intrépida. Yo aquí también quiero, porque hablamos justamente en un episodio y comentábamos un poco la parte burocrática que conllevan, ¿no? Que va asociada a lo que es la parte de aprobar una vacuna. Entonces, ¿qué tan cierto o qué tan no cierto puede ser ese tiempo necesario? ¿Es un tiempo que se traduce en seguridad y eficacia real o es un tiempo que también tiene una tendencia más burocrática? No es burocrática. Voy a explicar esto lo más negativo posible. Como si me lo fueras a explicar a mí, ¿eh? Ajá. Entre la producción, yo estoy pensando que alguien me está viendo, entre la producción y la liberación de una vacuna, podemos hablar de 10 años. Reconozco la cepa, inicio la producción, hago los estudios preclínicos, me salió muy bien, cuando yo hablo preclínicos es en animales, y tengo que escoger bien la especie, si es ratas, ratones, cobayos, todos que sean susceptibles, que puedan mostrar seguridad, potencia. Después viene la primera prueba, que es la más cortica, la de seguridad, que no genera ningún inconveniente. Después viene
la segunda, el estudio clínico para demostrar cuál es la dosis mejor que tú puedes esperar. Después la tercera, nivel 3, que es seguridad con dosis, ¿ok? Porque ya lo has probado. Y la cuarta es efectos a largo plazo. Por ¿Ok? eso es tan largo. Por eso es tan largo. COVID no tuvo No lo tiempo. tuvo, pero porque la gente se moría. Es Sí, que era sí, relación. Es Ujú. verdad que seguro que algunas de las vacunas que se aprobaron hoy se han retirado porque se ha demostrado rápidamente que los efectos secundarios no compensan No los compensa. efectos positivos. Es lo que tiene la Sí. ciencia. Pero es que se estaba muriendo la gente. La ciencia, no hay que olvidar que avanza con errores también. La Los ciencia es errores ensayo y error. Eso es efectivo. hay que cuestionarse las cosas. Pero en principio, que yo lo que no entiendo es lo de la conspiración, es que no se entiende que lo que se busca es una solución y que los errores son inherentes al ser humano y a la propia experimentación. Y hay grandes casos, pero a la larga, yo creo que lo mejor que puede un mundo garantista en este tipo de cosas, y la pregunta es perfecta de Ayana, es, la sacamos rápido porque se estaba muriendo la gente y no sabíamos qué hacer y no podíamos salir, estábamos confinados en nuestras casas. Pero lo bueno que tiene la humanidad es decir, vamos a retirar las vacunas cuyos efectos secundarios no compensan su aplicación. Y se han retirado, se ha hablado poco. Y hay otra cosa que yo también voy a meter en esta ecuación. Muchas de las personas que dicen es que yo tengo una reacción a la vacuna, lo que no se da cuenta es que lo que tiene es una reacción al COVID que sigue circulando por nuestra sangre. Y el COVID, no nos olvidemos, tiene efectos trombogénicos y cambios hormonales. Y la gente dice, es la vacuna. Y digo, perdone, es que usted tiene COVID andando por su sangre, porque todos hemos estado en contacto con el virus. Y probablemente lo decía una de nuestras científicas gallegas más conocidas, Sonia Villapol, que es microbióloga, que está trabajando en Houston, decía, estamos investigando el efecto de tener el virus del COVID circulando en nuestra sangre porque creemos, han hecho lo que tú decías de como una proyección con inteligencia artificial, que va a haber más Alzheimer por el COVID, por sus características de este virus, por cómo se comporta la sangre, por las células por este virus. Y claro, la gente dice, no, fue porque me vacuné. En el fondo la vacuna está defendiendo colectivamente el tema de rebaño a gente que no se ha vacunado. Y lo hemos visto en el sarampión, lo hemos visto en la poliomielitis y lo hemos visto en la viruela. Es decir, que el resto estemos vacunados sirve para proteger a los demás, a los que no se vacunan. Tampoco quiero yo decir palabra única, porque yo realmente creo que la ciencia siempre es la ciencia de verdad es, por un lado, curiosidad y por otro lado, duda. Sí, la ciencia al final es un descubrimiento y los descubrimientos son constantes porque todo va evolucionando. Y siendo un virus nuevo que nadie conocía y que nos invadió de la nada, pues como dices tú, al final la relación costo-beneficio pues se estudia. A mí este tema de la relación costo-beneficio me gusta sacarlo mucho porque, ya que tenemos al experto, ¿cómo se vive un poco desde el punto de vista ético el tener que optimizar ese proceso de producción o el hecho de decir, debe valer tanto para que la empresa gane tanto y para que sea eficiente el proceso que estoy haciendo o el desarrollo de vacuna? ¿Cómo roza esto con la parte ética? Voy a hacer una pequeña introducción justamente es que viene con eso también, porque hay un juego, cuando dijiste como el proceso de creación de las vacunas, hay un juego que se llama Plague Inc., que es, o sea, Corporación Plaga, en la que tú eliges el tipo de plaga que eres, si eres un virus, si eres lo que sea, y tu objetivo es destruir el mundo. Y yo me acuerdo... Es excelente. Es magnífico. Yo me pasaba si tú quieres acabar con el mundo, lo mejor es yo comenzaba por una gripe. Además que tiene un efecto residual espectacular. Te mete por todas partes y tal. Y yo por lo menos mi estilo de juego era precisamente que comienzas por una tosecita, por algo que sea común, y eventualmente ya cuando al menos la mitad del mundo estuviera contagiado, de repente hacías que mutase y que la gente estuviera, porque ese es el punto en el que la gente comienza a decir, ok, tenemos que desarrollar la vacuna.
Y yo sí veía que tardaban muchísimo, era como, yo veía mis aviones moviéndose de un lado a otro, llevando la vacuna, colaboración internacional, pero claro, el punto en el que desarrollaban la vacuna, ellos ya estaban batallando contra que yo había contaminado todos los países y que era altamente, o sea, te mataba, literalmente. Entonces, claro, mi pregunta relacionada es, claro, si el proceso de vacuna es tan grande, la parte del COVID, o sea, no hubiera podido, no, o sea, con el nivel de contaminación del COVID, tampoco hubiera sido factible durar 10 años diseñándola. No, es que aquí estamos hablando de costo-beneficio. O la aplicaban y moría menos gente, o simplemente no la aplicaban y hacían toda la parte regulatoria, levantaron la parte regulatoria, no le prestaron atención a eso, porque había un problema latente que tenían que corregir y le dieron prioridad a eso. ¿Dónde comenzaron a aplicarla? Oye, ¿dónde comenzaron? No recuerdo ahorita. Mira, la tecnología era de Cárico. Cárico, sí. Pero Y la compró Pfizer, Moderna, bueno, estaba ahí adentro. Y la aplicación fue instantánea en Estados Unidos, en Inglaterra, en Europa, fue rapidísima. Fue rapidísima. Porque luego había una vacuna que funcionó peor, China, y una vacuna también, varias rusa. Sputnik. Y la inglesa, de todas formas, la han retirado, ¿eh? Pero me hiciste una pregunta. Vamos a hablar de los conflictos éticos que representan el formular y producir una vacuna, ¿no? A nivel, eso que te toca el conflicto de optimizar el negocio, ¿no? Porque esto lleva una parte de negocio detrás, no vamos a mentir. ¿Qué hacíamos nosotros? Voy a dar un ejemplo que yo viví en el Instituto de Higiene con una vacuna, que es la Pertussis. Si tú quieres mejorar una vacuna para que sea más rentable, tienes que mejorar todos los ingredientes o reactivos que la conforman, ¿ok? Y hacer que la cinética de crecimiento sea mayor para que te genere mayor biomasa, mayor molécula, y en ese momento, por cantidad de dosis, por cantidad de volumen, tienes mayor cantidad de dosis, y eso te reduce los costos muchísimo, ¿ok? Entonces, el objetivo es siempre mejorar el rendimiento de la producción de las moléculas que intervienen en el desarrollo de la vacuna. Esa es la mejor manera de hacerlo, ¿ok? Después no voy a abaratar costos en material de vidrio, todo. Bueno, yo puedo hacer multidosis, o de 10 dosis o 20 dosis, y me sale más económico que una dosis porque es un vial nada más, pero con multidosis hago una a 20 aplicaciones y tengo 20 personas en la sala o 20 personas en un sitio y las voy aplicando y me ahorro toda la 20 frasquitos. Hay muchas maneras de ir ahorrando costos. Y la otra manera, lo que hacen las grandes corporaciones, vamos a hablar de laboratorios gigantes que tienen un bioreactor de 20.000, 30.000 litros y es un lote completo, te ahorra en pruebas de control de calidad en animales y todo eso, porque es un solo lote de 20.000. Lo hacen en 1.000 y para llegar a 20.000 son 20 pruebas, 20 controles de calidad. En cambio, con uno solo, yo barato costo. Esta es la manera como se debe reducir los costos para ser competitivo en el mercado. Y la Organización Panamericana de Salud tiene un organismo que se encarga de anualmente hace las licitaciones para comprar vacunas. Aquí pero Gavi, que no sé si es Gavi que se llama así, que lo financia Bill Gates. Y ellos lo que hacen es activar los mercados de producción de vacunas porque dan el dinero para que las grandes corporaciones hagan grandes cantidades de las diferentes vacunas y las pueden suministrar sobre todo a países del tercer mundo. Pero tienes que estar involucrado y hacer un lobby en cada uno de ellos para que te den las vacunas, ¿ok? Pero con vacunas hechas en grandes corporaciones. ¿Okay? Wow, es una clase de optimización. Y éticamente afecta, no en lo profesional, que te pidan como profesional, ¿no? Abaratar costes para tener mayor rendimiento, cuando hablamos de un producto tan sensible socialmente. Lo puedo abaratar desde el punto de vista de mejorar o incrementar los volúmenes de trabajo, pero no desde el punto de vista de materiales, porque eso sí va a afectar. Recuerden, hay una cosa que hay una fórmula maestra. Las fórmulas maestras no las puedo cambiar. Si la llego a cambiar, la unidad regulatoria del país me va a poner una traba. ¿Por qué tú cambiaste esto? Puedes cambiar el excipiente, que puede abaratar algo. Pero
y yo tengo que demostrar, porque eso genera estudios preclínicos y clínicos, ¿ok? Entonces, no lo puedo hacer, no va a ser fácil. Entonces, ¿qué puede haber países que lo hacen porque la universidad se lo obligan, pues, pero la vas a aplicarla en tu país. Pero normalmente esas vacunas que hacen en grandes corporaciones, estamos hablando Sanofi, GlaxoSmithKline, todas esas empresas vienen certificadas y no pueden cambiar nada. Sobre ética no sé si conoces el caso del Sovaldi. El Sovaldi era un fármaco que consiguió curar totalmente la hepatitis C, pero costaba 30.000 euros. Y costaba 30.000 euros porque un directivo, no sé si era de Sanofi además, de Estados Unidos, decidió que como habían estado investigando 10 años, aunque el coste de producción por unidad fuese 2 euros, que querían rentabilizar y subir el nivel bolsa, y murió mucha gente de cirrosis cuando era una solución definitiva, porque decidió que tenía que costar 30.000 euros. Ahora siguen 14.000 euros. La tecnología existe y es puramente especulativo. Es el paradigma de lo que acabas tú de preguntar. Sí, sí. O sea, el coste 2 euros y pico y la venta real por la tecnología, por la fórmula exclusiva, Bueno, 30.000 euros, ahora 14.000. ¿te acuerdas cuando estábamos con el HIV, la vacuna contra el HIV? Brasil llegó un momento en que no prestó atención y copió la fórmula y diseñó su vacuna. ¿Por qué? Porque le dio prioridad humanitaria. Lo hago y lo aplico, más nada. Porque se le estaba muriendo la gente. Eso no fue lo que pasó con la insulina en Estados Unidos también. Que creo que alguien compró la patente de la insulina y ahora la insulina en Estados Unidos está a 300 euros. No No puede ser. La insulina... Creo que la No. insulina es algo... ¿No Claro. será que estamos hablando de la semaglutide? Que es O sea, ahora de de Ozempic. Ujú. Pequeño inciso aquí, porque no me refería a Ozempic. Estas valerías de edición para decirles que de hecho no está a 300 euros, pero en 2022 sí llegó a estar entre 200 y 300 euros. Actualmente en Estados Unidos la insulina tiene un cap por el gobierno de hasta 35 al mes, que comenzó a aplicarse en 2023 y se ha mantenido hasta el momento, pero solamente aplica a lo que sería Medicare en Estados Unidos, que no tiene en consideración otros métodos de tratamiento, por lo que también puede llegar a tener tratamientos entre 150 y 160. Básicamente Estados Unidos tiene uno de los tratamientos para la diabetes más caro del planeta, considerando que el precio de manufacturación es muy muy bajo. Porque, dato curioso, la insulina fue descubierta en 1923 por Frederick Banting y se rehusó a poner su nombre en la patente. Posteriormente lo vendieron por $1 a la Universidad de Toronto, precisamente porque era creencia de su equipo y de él mismo que debería ser una droga que fuera fácilmente accesible para todo el mundo y que nadie debería obtener beneficios de un descubrimiento que salvaría vidas. Continuamos. Las decisiones de los fármacos se deciden los ADES, los ejecutivos, y las investigan los científicos. Y claro, hay países que la gente sepa que la mayoría de los activos se están fabricando en la India. Y la India también se convirtió, hizo una revolución, dijo, vamos a ver, llega Pfizer, llega no sé quién, llega no sé cuánto. Antes el intelecto venía de allí, pero ha llegado un momento que la India desarrolla tanta gente buena y tan preparada que muchos de los desarrollos de Pfizer son autóctonos, es decir, los han hecho los hindúes. Y dicen, se acabó pagar patentes, porque los estamos haciendo en nuestro territorio, aunque las empresas hayan sido inicialmente, conceptualmente, estadounidenses, y nuestra población no se puede morir como chinches por algo que han hecho nuestros científicos. Las fábricas están aquí y las hemos desarrollado aquí. Pero bueno, es capitalismo. De hecho, la India es la que tiene más, ¿cómo se llama? Participación en los programas de licitación de vacunas de la Organización Panamericana, porque tienen tal volumen, tal capacidad. En informática y en biotecnología están ahí. Y los precios son 0,1 por dólar por dosis. Es que además, si dijésemos, es que no son mano de obra barata, no intelectualizada, que no está formada, sí. Pero ahora mismo los hindúes tienen un nivel altísimo. En todo. En informática, en
y en biotecnología. En biotecnología en general, porque están desarrollando activos que Sí. no solo para la industria farmacéutica, sino que para la industria Ujú. cosmética estábamos... Vamos al caso del Instituto del Serum Institute de la India. Cuando tú vas a ver los tanques, son una cosa enorme. 30, 40 mil dosis. Uf, y esto es un lote de eso significa aproximadamente, ¿cuánto? Hay que multiplicarlo por 3, 90.000 dosis aproximadamente, dependiendo del tipo de, no te millones de dosis, ¿ok? De tipo de vacunas. Si es por 0,5 o un cc, es una cosa muy grande para comparado con lo que nos producimos con 1.000 litros. Es que no nos engañemos, en Europa solo estamos haciendo el control de calidad y añadir los aditivos y los excipientes, pero realmente las grandes fábricas, para mí, de biotecnología, son las hindúes. De hecho, Venezuela está comprando a los hindúes, a los chinos y a los rusos, ¿ok? Vacunas, ¿ok? Pues ya han captado ese mercado, ¿ok? O sea que en cualquier momento se desarrolla una industria en Latinoamérica y Fuerte. no nos damos cuenta, ¿no? Ujú. Interesante. Y hablando de ello, hay un tema sobre vacunas que me interesa mucho y quiero aprovechar al experto. Patentes. ¿Cuánto tiempo puede tener una patente o cómo es el tema de desarrollar una vacuna y tener esa patente por X tiempo, aun cuando la población esté necesitando, ejemplo del COVID, ¿no? Nos sucede esto y yo desarrollo la vacuna, pero no tengo la capacidad de producir para poder abastecer a todo el mundo. Entonces, ¿cómo roza las patentes en este sentido? Vamos al caso que tocamos ahorita del tratamiento del HIV, que Brasil no podía hacerlo porque había protección. ¿Y qué hizo él? El país, pues, lo tomó como parte humanitaria y simplemente rompió la regla. ¿Por qué? Porque no podía permitir que su La gente población muriera. muriera. La gente muriera. No tengo los tiempos. Yo creo que son 30 años. No recuerdo ahorita los tiempos. No sé si tienes. Yo creo que son 10 años, 10 ¿eh? años. No me lo 10 acuerdo. años, hay que renovar las patentes cada 10 años. De hecho, lo sé por los genéricos. Se Ok. hace No una... sé si es igual. No lo sé. Pero no, son 10 años. 10 años. Ok. No, ok. Pero cuando es un factor humanitario, eso se tiene que romper, como pasó con el COVID, como pasó con el HIV. Y yo entiendo que las empresas invierten mucho tiempo en investigación y para sacar una molécula, pero a veces hay que tomar en consideración que hay un aspecto humano que yo pienso que es lo más importante aquí, ¿ok? Por encima de la parte económica. Y yo sé que hay mucha gente que va a estar en contra mía en esto. Y sobre todo las grandes farmacéuticas que en este momento le están haciendo una guerra por todas partes, porque ya lo que es las redes sociales, la gente está abriendo los ojos y está dando cuenta de lo que está pasando, no solo en vacunas, en todos. Pero yo tengo una pregunta. Voy a comenzar respondiéndola yo y para darles tiempo para pensar. Pero mi pregunta para cerrar, ¿cuál es su historia favorita de una vacuna a nivel científico, a nivel histórico, lo que ustedes quieran? Y voy a comenzar con mi historia favorita de las vacunas. Le estaba hablando hoy con papá. Precisamente yo me obsesioné de pequeña, pero me obsesioné con la película de Balto. Que es el descubrimiento, no, no es el descubrimiento en sí de, ¿cuál es es los antibióticos? Balto, Balto, que tienen que pasar la penicilina. penicilina. Pero yo me acuerdo que yo no entendía muy bien por qué estaba obsesionada con la película, pero yo me acuerdo que para mí fue algo como tan, wow, o sea, si piensa en la ciencia, piensa en la película de Balto, en lo mucho que cambió mi concepto acerca de lo que es sanar gente, lo que es llevarla. Ajá. Y yo me acuerdo que yo cuando tuve mi primer Nintendox, inmediatamente quise ponerle Balto de nombre. Sí, siempre me ha encantado, y los logos siempre me han encantado. Bueno, como nos has puesto dos retos, yo hoy voy a hablar de la verdadera, para mí, sorprendente historia de Isabel Zendal, de los niños vacuníferos, que, bueno, los que estábamos en Galicia lo acabamos de recuperar en el siglo pasado, no, en el anterior. Desde Coruña salió un barco hacia las Américas
con la vacuna de la viruela, pero como no sabía transmitirse, se hizo con niños vacuníferos. Se les fue insertando y ellos desarrollaban la enfermedad, que además eran niños muy pequeñitos porque tenían que no haber estado en contacto con la viruela. Y en ese momento era una pandemia brutal que mataba a millones de personas. Entonces, de aquí de Coruña salió Isabel Zendal con, bueno, la teoría, de hecho la palabra vacuna viene precisamente de la vacuna de la viruela, porque era de la viruela se descubre que se cura, o sea, que las mujeres que ordeñaban las vacas, por eso vacuna de vaca, no padecían, de Jenner, no padecían tan fuertemente la viruela, el virus el virus de la viruela, efectivamente. En las manos. Entonces, creo que es para mí, es una historia de filantropía maravillosa, independientemente de la política. Es verdad que fue favorecida por el rey porque se había muerto una de sus hijas de viruela, pero fundamentalmente lo que enseña es que la memoria colectiva y la intención colectiva puede salvar vidas de forma preventiva. Llegaron a América con la intención de volver, nunca volvieron los niños. Isabel Zendal murió, no sé si en México, y cuando llegaron a vacunar a muchísimos lugares de América Latina, se dividió el barco y llegó a Filipinas, que también eran entonces colonias españolas. Hemos reivindicado esta historia hace muy poquito tiempo, pero me parece que creo que el ser humano, y hoy hemos hablado de muchas más cosas, debería tener como objetivo vital, celular casi, la filantropía y ser generoso. Porque yo creo que hasta para ser egoísta hay que ser primero generoso. Y esa historia me encanta. Me parece que una de las historias fascinantes que hay es precisamente durante el COVID. Creo que el poder humano, y justamente esto lo dice el CEO de Pfizer en un libro, donde dice que cuando estaba haciendo costes no le daban para todo lo que tenía, todo lo que implicaba el gasto, en realidad el beneficio era menor o no era rentable, ¿no? Y cuando tenía que hacer sus costes y hacer toda esta relación, ese deseo humano prevalece por encima de lo que puede ser el beneficio económico. Y yo creo que eso se traduce en lo que fue realmente esta pandemia, en un beneficio humano, en el que no solo fue un aprendizaje, ¿no?, para los científicos, sino que fue un aprendizaje para todos, para la humanidad en general. Todos aprendimos a poder convivir con algo nuevo porque fue algo inesperado para todos. De repente hoy yo recuerdo estar trabajando y de repente decir, te tienes que ir a casa y ya no puedes salir, no puedes hacer nada, tienes unos horarios para salir, restringirte toda tu vida y que tu espacio quedara reducido a unos metros cuadrados, porque muchos no teníamos la ventaja de tener una gran superficie. Y yo creo que el conocer toda esta parte biológica nos hizo, de cierta forma, ser más humanos. Es mi reflexión. No sé si saben la historia de Churchill y Alexander Fleming. Miren, en esa época, no tengo el tiempo, fue a principios del siglo pasado. Había un señor en un pueblito en Inglaterra, con un hijo pequeñito. Y en ese momento, el señor oye a un niño que se está ahogando y sale corriendo, y saca al niño. ¿Ya? Y lo lleva lo lava y lo lleva para su casa. Es una persona humilde. Okay. Y al cabo de 2 días viene una carroza lujosa, muy lujosa, y se para enfrente a la persona y le dice, ¿usted fue el que salvó a mi hijo? Sí. ¿Cuánto le debo? No, le dice el señor, la persona mayor, no, usted no me debe nada, esto no lo hice por dinero. Entonces, en la puerta de la casita humilde estaba un niño que apenas se asomaba. Si usted no me acepta, le dice el señor, que yo le pague por haber salvado a mi hijo, por lo menos permítame educar a su hijo.
Bueno, accede. ¿Ok? Y se lleva al niño y lo empieza a estudiar en la primaria, la secundaria, la universidad, se hace médico, se hace bacteriólogo. ¿Ok? Y en ese momento, descubre, este es Alexander Fleming, descubre la penicilina. penicilina. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, cuando ya descubre la penicilina, estamos en el momento de que Winston Churchill ya estaba muy en lo alto y tenía una pulmonía. ¿Ok? Muy grande. Y gracias al descubrimiento de Alexander Fleming, que la penicilina se la aplica a Churchill, y Churchill se salva. Pero el problema no estaba ahí, que ese hombre que estaba ahí era el mismo niño que había salvado cuando se había caído el papá de Alexander Fleming. ¿Okay? Y entonces es una cadena de favores. ¿Okay? Entonces se dio, para que veas como una persona que actuó bien, el destino la ayudó a salvar su vida en un momento de que tenía una enfermedad grave. Y Winston Churchill era una persona que fumaba, desayunaba con un cigarro y con un whisky. Y vivió 90 años. Wow. Esa historia es Fascinante. Yo estoy aquí, que me ven con los ojitos, casi que lloro. Porque es bonito. Y acabas de decir una palabra que saludo a Verónica Campomanes, una de mis grandes amigas. Y cuando yo conocí a Verónica, la conocí en una situación súper complicada en mi vida. Y Verónica, luego nos hemos ayudado continuamente y yo le digo, no entiendo porque siempre estamos como conectadas de alguna manera. Y Verónica me lo resumió en lo que acabas de decir. Dayana, la vida es una cadena de favores. Qué bonito. Es muy hermosa. Y como es ahí, la de Pasteur, la de Mendeleev. La de Mendeleev es una historia espectacular porque él estaba tratando de buscar una tabla periódica. Y estaba en un diván con unas mesas y con todos los cuadritos de los elementos de la química. Y él oye, ¿cómo ordeno esto? No sabía cómo ordenarlo. Y entonces cae dormido. Y en ese que cae dormido, se empieza a ver en el sueño, él ordenó tac, 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 y lo ordena todo, tac, se despierta y agarra y saca las tablas de leche. Es precioso. Es precioso. Y Pasteur fue con la parte de la rabia, maravilloso, porque él descubre la rabia y en ese momento le mandan 14 muchachos de Rusia que habían sido mordidos por perros. ¿Ok? Y entonces los trata con una vacuna muy prehistórica y le salva la vida de los 14. Y el gobierno de Rusia le da a él un dinero para hacer por haber salvado a los muchachos, y de ahí nace el Instituto Pasteur. Me encanta. Okay. José, tienes que venir más veces a nuestro podcast.